El balance recoge las masas patrimoniales de una empresa en un momento determinado del tiempo. Pero ¿cuáles son las partidas más importantes y cómo se relacionan entre ellas? Lo explicamos en los próximos minutos. El balance se divide en dos partes. Por un lado tenemos el activo, que normalmente se representa a la izquierda, y por otro lado el patrimonio neto y pasivo, que son las fuentes de financiación de las que se obtienen los recursos necesarios para invertir precisamente en lo que tenemos en el activo y para el funcionamiento habitual de la empresa. El objetivo de este vídeo es desagregar un poquito más cada una de estas partes. Naturalmente siempre se puede llegar a un grado mucho mayor de desagregación. En esta transparencia hay mucho texto, que es justo la desagregación del balance, pero lo vamos a ir viendo poquito a poco. De hecho, ahí vemos que tenemos el activo no corriente, debajo tendremos el activo corriente, por otro lado a la derecha vemos el pasivo no corriente, debajo el pasivo corriente y finalmente veremos el patrimonio neto. Entrando ya en el activo corriente y siguiendo por partidas, lo primero que nos encontramos siempre es en el activo no corriente el inmovilizado, que puede ser de dos tipos, intangible y material. El más obvio es el material, porque ahí es donde vamos a incluir todos los terrenos y construcciones, instalaciones técnicas y otro inmovilizado material, inmovilizado en curso y anticipos. Es decir, estamos hablando pues de terrenos, edificios, maquinaria, utillaje, mobiliario, ordenadores, etcétera, etcétera, etcétera. El inmovilizado intangible son todos aquellos elementos del activo que están a largo plazo, que sirven para producir bienes y servicios, pero que no tienen una naturaleza tangible, no se pueden tocar, no tienen una naturaleza física. Entonces podemos hablar de investigación y desarrollo, de concesiones de patentes, de cualquier tipo de propiedad industrial, aplicaciones informáticas, software, etc. El segundo elemento que nos encontramos en el activo no corriente son inversiones. Naturalmente, al estar en el activo no corriente serán inversiones a largo plazo. Y vemos que esto tiene una correspondencia en el activo corriente, que es exactamente igual, pero en este caso a corto plazo. A su vez, la contrapartida o las partidas espejo de estas en el pasivo serían las deudas. Deudas que pueden ser a largo plazo si están en el pasivo no corriente o a corto plazo si están en el pasivo corriente. Vemos que la estructura es muy parecida. Tenemos inversiones a largo plazo en empresas del grupo y el resto, tenemos inversiones a corto plazo en empresas del grupo y el resto, y también tenemos deudas con empresas del grupo y asociadas y otras deudas, y lo mismo a corto plazo. Es decir, que el esquema se va repitiendo. Hay una única excepción, que es dentro del activo no corriente las inversiones inmobiliarias. Bueno, pues dentro de las inversiones inmobiliarias tenemos terrenos y construcciones. Son todos aquellos terrenos y construcciones que tiene la empresa que se consideran inversiones, es decir, que no se utilizan para la producción. Típicamente una nave industrial donde hay cadenas de montaje para producir coches, pues eso estará dentro del inmovilizado, no formarán parte de las inversiones inmobiliarias. El resto de inversiones se distinguen en empresas del grupo y asociadas y otras. En este sentido, la contabilidad es muy cuidadosa para distinguir las relaciones con empresas del grupo y asociadas de los demás tipos de empresa con los que no hay tanta relación de confianza. Y vemos que en los dos grupos, tanto en uno como en otro, tenemos instrumentos de patrimonio, es decir, la propiedad de otras empresas, acciones y otros títulos de propiedad de otras empresas. Tenemos los créditos concedidos a otras empresas, los valores representativos de deuda, es decir, deuda de otras empresas, derivados y otros activos financieros. Lo que queda pendiente de liquidar con la hacienda pública por el impuesto de sociedades de años anteriores queda en estas partidas. En activos por impuestos diferidos si es hacienda deudora, es decir, si nos debe, o hacienda acreedora si le debemos a la hacienda. Pasando ya al activo corriente, la primera partida que aparece son activos no corrientes mantenidos para la venta.
Es decir, son activos que en realidad deberían estar en el activo no corriente, lo que pasa es que se van a vender en breve. Y en el pasivo corriente tenemos los pasivos vinculados precisamente con estos activos. Pues si dentro de estos activos hay algún edificio, por ejemplo, comprado con una hipoteca, esa hipoteca formará parte de estos pasivos. Dentro del activo corriente, una partida muy habitual son las existencias, que es todo aquello que hay en los almacenes. Eso pueden ser existencias comerciales, materias primas, productos en curso, productos terminados, productos semiterminados, subproductos, etcétera, residuos, etcétera. Estas existencias se computan anualmente mediante un inventario cuando se va a cerrar la contabilidad. Entonces se hace un inventario de todo lo que hay en los almacenes, se valora y es la cantidad que aparecerá en el balance. La siguiente partida muy típica del activo corriente son los deudores en general. Los deudores, que serán las cantidades que nos deben los clientes por ventas y prestaciones de servicios, clientes en general, empresas del grupo y asociadas, deudores varios de cualquier tipo. Aquí estaría la hacienda pública, por ejemplo, la tenemos aquí, las administraciones públicas típicamente por el IVA soportado, y todo tipo de deudores, puede ser el personal, etcétera. La partida espejo de estos deudores es en el pasivo corriente los acreedores comerciales y otros, que es justo lo contrario. Son las cantidades que la empresa debe a sus proveedores, a los proveedores del grupo y asociadas, acreedores varios, etcétera, etcétera. También, por supuesto, tendremos aquí, por ejemplo, la hacienda pública por IVA repercutido. Tendremos también las retenciones que practica la empresa a sus trabajadores por el impuesto de la renta de las personas físicas y también por las cotizaciones a la seguridad social, etcétera, etcétera. Otras partidas son las periodificaciones, que pueden ser también de activo o de pasivo, siempre en el corriente. Las periodificaciones de activos son gastos anticipados, es decir, gastos que se pagan por adelantado, y las de pasivo son ingresos que se cobran también por adelantado. Un caso típico, por ejemplo, serían los seguros. Si un seguro se paga, por ejemplo, el 1 de octubre y se paga para todo el año, en realidad el gasto que se está generando en ese año se corresponde solo a 3 meses, con lo cual los 9 meses del año que viene en realidad se considera un anticipo de un gasto que por tanto irá en esta partida dentro del activo corriente. Una partida muy habitual dentro del pasivo son las provisiones. Son los posibles pagos futuros sobre los que hay una incertidumbre en cuanto a la cuantía o el momento. Las provisiones vienen a reflejar cualquier impacto que preveemos que puede ser negativo. Son partidas que son reversibles, pero en el momento de dotar la provisión el beneficio en ese ejercicio se reduce. Puede suceder que luego ese efecto negativo no se acaba materializando, con lo cual el beneficio en ese momento se incrementará y se cancelará esta provisión en el pasivo. Un caso típico, por ejemplo, es un juicio. Hay un cliente que no está de acuerdo con cómo le hemos servido el material y ahí vamos a juicio. En ese caso, la multa que se nos puede imponer más los costes del juicio en caso de pérdida sería la provisión que habría que dotar. Naturalmente puede suceder que al final perdamos el juicio o puede que no, pero en el momento de dotar la provisión el beneficio ya se ha reducido, ya nos hemos curado en salud. Si finalmente el juicio lo ganamos, el beneficio en ese momento subirá e irá con cargo a estas provisiones del pasivo. Y finalmente tenemos el patrimonio neto, que viene a recoger los fondos propios junto con los ajustes por cambio de valor y las subvenciones de capital. Los fondos propios son los fondos que la empresa no debe a nadie, o si se quiere decir así, se debe a sus propietarios, y son básicamente el capital, que son las aportaciones directas de los socios que dan derecho a tomar partido en las decisiones de la empresa, son la parte política de la empresa,
las reservas que son beneficios no distribuidos. Las reservas vienen a reflejar la acumulación de todos los beneficios que no se han ido distribuyendo a lo largo del tiempo y se dejan dentro de la empresa para que sirva de autofinanciación. En lugar de recurrir a terceros, en lugar de incrementar el pasivo, lo que hacemos es incrementar los fondos propios. Esta partida, acciones propias, son acciones que la empresa compra de sí misma. Ya vimos que todas las acciones que la empresa compra de otras empresas están en el activo corriente o en el activo no corriente. Sin embargo, si las acciones son de la propia empresa, tienen que ir necesariamente dentro de los fondos propios y además restando. En resultados de ejercicios anteriores se van acumulando los resultados que todavía no se han distribuido, no se han aplicado a ninguna de las otras partidas. Y sobre todo es donde se irán acumulando los resultados negativos de la empresa. Es decir, si una empresa tiene resultado negativo en un determinado ejercicio, cuando se inicia la contabilidad del siguiente ejercicio, ese resultado que irá en esta partida se tiene que trasladar a los resultados de ejercicios anteriores. Otra partida es el resultado del ejercicio, que es el beneficio después de impuestos. Es una cantidad muy neta de los beneficios. La siguiente partida es el resultado del ejercicio en curso, que es el beneficio después de impuestos. Es una cantidad muy limpia de todos los gastos, limpia de todos los impuestos, limpia de amortizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que la empresa ha ganado con su propio esfuerzo, por eso entra dentro del patrimonio neto. Si ese resultado fuera negativo, es decir, si hay pérdidas, como hemos dicho anteriormente, ese resultado se tiene necesariamente que acumular en el resultado de ejercicios anteriores. Los dividendos a cuenta son dividendos que la empresa ha repartido antes de que se hayan recogido los beneficios. Por eso son dividendos a cuenta del beneficio futuro. Esta es una operación que se permite legalmente, pero debe contabilizarse dentro de los fondos propios con signo negativo. Y finalmente habrá otras aportaciones de los socios que cuentan como fondos propios, pero que no son parte del capital. Es decir, no cuentan a la hora de computar los derechos de voto o los derechos de decisión dentro de la empresa. Luego tenemos los ajustes por cambio de valor, que son las variaciones de valor de activos financieros que se valoran con la aplicación del valor razonable. Y finalmente tenemos las subvenciones de capital, que son todos aquellos recursos recibidos de administraciones públicas y que se dan a fondo perdido. Pero es importante darse cuenta de que son de capital, son para la instalación, para la inversión normalmente en algún elemento del activo no corriente. Hemos dejado para el final una partida que está en el activo corriente, que de hecho es la más líquida, la más corriente de todas ellas, que es el efectivo, lo que podemos llamar caja y bancos, la tesorería, etc. Es decir, el dinero contante y sonante disponible al contado. Con esto cerramos la visión panorámica del